estaban presentes anoche recordarán que terminamos en el capítulo 2 con los primeros 5 versos que dijeron: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pablo, en este libro, está elevando a Cristo, está hablando de Cristo en su ministerio después de su resurrección. Porque dice que ya está sentado en lugares celestiales, ya está sentado a la diestra del Padre. Y dice aquí que en cuanto a la salvación, es posible olvidar el evangelio que aprendieron al principio. Es posible descuidar esta salvación, y está hablando a los que ya han recibido la salvación. ¿Se captan la idea? Pablo está diciendo que la salvación es muy importante. Ya hemos visto en el capítulo 1 que Cristo fue ungido rey, pero que todavía tiene enemigos y todavía los ángeles están trabajando para la salvación de los creyentes. Pero está diciendo que esa salvación tiene, o los creyentes lo tienen, pero es posible perderlo. Y por todo el libro él enfatiza esta idea, que está escribiendo a creyentes en Cristo, pero los amonesta: ten cuidado que no olvidas, que no descuidas, que no pierdas la salvación que han recibido en Cristo. Y Esteban, recordamos que Esteban en el concilio que le llevaron frente al concilio, proponía sus 3 puntos. Podemos recordarlos como, vamos a ponerlo PPC, para pueblo, preceptos y casa. O PPL si quieres lugar, o PPT si quieres templo, ¿no? Pueblo, preceptos y casa. O hijos de Abraham, la ley de Moisés, el tabernáculo en Jerusalén, o cambiado. Entonces él dice que el pueblo ya no es el pueblo de los hijos de Abraham según la carne, sino según la fe. Que los preceptos ya no son la ley de Moisés, sino solo les quedan los 10 mandamientos. Y que la casa ya no está en Israel terrenal. Por eso, hoy en día, si hay batalla en Israel, no tiene nada que ver con la profecía. Ahora, el santuario verdadero no está en la tierra. Este es el mensaje de San Esteban. Y Pablo lo recibió. Y Pablo comenzó el libro de Hebreos con podemos poner PPP, porque hablaba de profeta, prophet, priest and king. Profeta, pontífice, hemos dicho, para sacerdote, profeta, sacerdote y rey o príncipe. Profeta, pontífice y príncipe, o profeta, sacerdote y rey.
Y comenzó en el primer capítulo de hablar con el último primero. En el Hebreos 1 habla de Cristo ungido como rey. Y ungido como rey está sentado a la diestra del Padre. Esto le da acceso al trono de Dios. ¿Esto tiene valor para nuestra salvación? Sí, porque nuestra salvación es todavía en proceso. Lo tenemos en Cristo, pero hay un proceso que incluye una obra celestial. Y entonces Pablo nos presentó al principio esta idea y después hablaba de Cristo como rey. Y es un rey justo y su gobierno es bueno y es eterno. Y en el verso 6, entonces, va a entrar en lo que él dice, porque no sujetó a los ángeles. Perdón, verso 5. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esto tenemos que entender que no está hablando de la segunda venida de Cristo y la vida eterna. Está hablando del nuevo trabajo o obra de Cristo en el cielo, porque dice de esto estamos hablando. Y dice que ahora los ángeles, como en el tiempo de Moisés, que dieron a Moisés los mensajes, ahora ellos no están encargados de la obra, sino Cristo mismo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el mundo en cual Cristo está trabajando, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien, y ahora nos va a dar la historia de este mundo, para concluir con una conclusión que nos va a tocar el segundo P, que es así, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies. Esto nos hace recordar lo que dice en Génesis capítulo 1, donde Dios dice entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Pablo está diciendo en Hebreos que el hombre, que es menor que los ángeles, pero aunque es menor que los ángeles, cuando Dios le creó, le puso en control, en gobernar a este mundo. O es decir, el Hijo del Hombre, para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Sobre este mundo, sobre el dominio, Dios puso a Adán y Eva. Y ellos, o podemos hablar especialmente de Adán, fueron coronados de gloria y de honra. Gloria entonces nos hace recordar de su condición. Su condición de gloria es su carácter, su naturaleza. Adán y Eva tuvieron naturaleza puro y perfecto. Su carácter era santa y entonces la condición que Dios le dio a ella era gloria y también les dio honor, que es su posición. Su posición.
La condición es su carácter y naturaleza que son perfectos y su posición es la de gobernar, de honra, de estar encargados con este mundo. Dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todos los sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Así tenemos la historia de Adán. Y el verso continúa diciendo, pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Adán entregó al diablo el gobierno de este mundo, el dominio. Cuando en el tiempo de Job hubo un concilio en el cielo, se fue el diablo diciendo, yo ando por la tierra, este es mi territorio. Cuando Cristo estaba en el desierto, vino el diablo y dijo, yo soy dueño de todo esto, y le mostró todos los reinos de esta tierra y diciendo, yo te los daré si me adoras. Es la herencia que fue planeado ser la esposa de Cristo. Y fue ofrecido a Cristo si cedería el gobierno universal y quedaría solo con este mundo. Pero sabíamos que Cristo no lo aceptó. Así que entregó a Satanás el dominio. Y dice entonces, después del perro, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces vemos ahora, en lugar de Adán, vemos a Cristo. Y Cristo es coronado con gloria. Es su condición, su carácter, su naturaleza. Es santo, como dice en Lucas, este santo ser que nacerá de ti, y de honra. Él ahora es dado la posición de gobernar este mundo, pero tiene condiciones. Tiene que padecer la muerte para eliminar al diablo como dueño. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, este es el inventor de la salvación, es el Padre, convenía al Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces vemos las dos obras de Cristo en esta tierra. Una obra es de perfeccionar carácter. ¿Y cómo se perfeccionó su carácter? Por medio de aflicciones. Porque Dios demanda perfecta obediencia y Cristo lo rindió. Y no solo esto, la muerte es demandada para perdonar el pecado. Entonces, la muerte tuvo que gustar y la perfección de carácter por medio de aflicciones. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora quiere Pablo enseñarnos que Cristo tuvo que tomar la naturaleza humana. Tuvo que tomar esta naturaleza porque era el hombre que se dio el dominio. Y ahora Dios nos ha dado nuevo hombre. Y tiene que ser hombre como nosotros. Y por eso dice, porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, los creyentes, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y después cita de varios pasajes del Antiguo Testamento. Pablo quiere siempre dar el testimonio de 2 o 3 testigos para probar lo que está diciendo.
Y dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto nos hace pensar del del pueblo, que sus hermanos de su congregación, estamos pensando en el pueblo de Dios. Cristo se hizo parte del pueblo del ser humano. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Cristo también tuvo que ejercitar fe. Era débil y necesitaba la ayuda de Dios, y así entonces, como ser humano débil, entró en este mundo. Y otra cita dice, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que Cristo es el que recibió estos hijos de parte de Dios, como él dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por en medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Muchos les gusta leer este pasaje así. Así que, por cuanto los hijos tenían naturaleza pecaminosa, él también participó de lo mismo. Pero esto no dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de la naturaleza humana, pero no necesariamente del pecado, porque vamos a ver cómo dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los seres humanos estaban sujetos a servidumbre, Cristo los iba a rescatar, pero primeramente tuvo que eliminar el que tuvo el dominio de esta tierra por medio de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto nos quiere decir que la naturaleza humana que Cristo tomó no fue igual que la de Adán. Él tomó la decadencia de la raza, la degeneración de 4,000 años. Pueden leer quiénes fueron sus padres, sus antepasados. Ellos eran pecadores, y eran más y más débiles. Cristo tomó nuestra naturaleza débil en cuanto a poderes físicos, poderes mentales y poderes morales. Adán pudiera haber levantado una piedra de posible, ¿qué diremos? 200, 300 kilos. Cristo no. Cristo pudiera haber levantado uno mucho menos porque sus poderes físicos eran mucho peores que los de Adán. En cuanto a la matemática, Adán pudo haber sumido los números 1233, 421, 329, 122 y 300,000 más y salía con la contestación rápido. Para Cristo, su mente y sus poderes mentales eran mucho degenerados. No pudo. Él tuvo sed. Él tuvo cansancio. Él era débil como nosotros. Y en cuanto a sus poderes morales, de resistir la tentación, Adán fue perfecto. Él tenía toda capacidad de resistir cualquier tentación. Lo que vino a él de parte de su mujer era bien capaz de resistirlo. Cristo no. Y hasta esto, que Cristo fue degenerado en cuanto a sus poderes morales, también ayunó 40 días y noches en el desierto para llegarse al ser humano más débil de todos los seres humanos. Y en esta naturaleza débil, él venció con mucho menos poder moral que Adán. Así que tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere
para expiar los pecados del pueblo. Muchos les gusta leer este pasaje diciendo así: por lo cual debía ser en todo igual a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pero la palabra es semejante, porque Cristo fue como nosotros en todo menos el pecado. Porque Él tuvo que ser nuestro Salvador. Y el pecado no pudo ser parte de su naturaleza. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esto entonces es donde va Pablo en el capítulo 2. Pablo dice: Cristo se hizo ser humano. Cristo se hizo débil y tenía que confiar en el Padre. Y Cristo, siendo ser humano, pudo morir, porque Dios no puede morir. Anoche hablamos algo de Dios que es eterno, ¿no? Y siendo hombre, Cristo pudo morir. Y siendo hombre, Cristo pudo perfeccionar un carácter. Cristo tuvo un carácter eterno en el cielo, un carácter perfecto. Dice la Escritura, el que tiene dos ternos, ¿qué dice? Ternos, sacos, ¿qué dice? Chompas, ¿qué dicen aquí en Chile? ¿Qué estoy llevando aquí? Jaqueta. Bueno, Cristo tuvo dos jaquetas. Una jaqueta eterna, de justicia eterna, perfecto en todo su ser y naturaleza. Pero Él vino a la tierra y fabricó otra jaqueta, una justicia humana. Su justicia divina es una, su justicia humana es otra. Y la Escritura que dice, el que tiene dos jaquetas, ¿qué debe hacer? Regalar a él que no tiene. Y nosotros no tenemos ese carácter. Y entonces Cristo fabricó en la tierra este carácter de perfecta obediencia. Y Pablo está diciendo, tuvo que hacerse humano para llegar a ser el segundo P de Pablo. Pontífice, sacerdote. Porque la obra del sacerdote, y veremos mejor mañana en el capítulo 5, la obra del sacerdote es de llevar las cosas de sus compañeros y presentarlos a Dios. Un profeta es al revés. Profeta recibe las cosas de Dios y los da a la hermandad. Hablamos un poco de profeta anoche y vamos a seguir ahora hacia profeta también. Entonces, para llegar a ser sacerdote, Cristo tuvo que ser humano. Y el capítulo 2 entonces termina diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El sacerdote lleva las ofrendas y los presenta a Dios. Dios justifica como en el cielo y Dios purifica nuestras malas obras. Dios perdona nuestras malas obras y purifica nuestras buenas obras. Es la obra del sacerdote y él tuvo que ser humano para ser sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar. ¿Qué es el tiempo? Para expiar nos da a entender que es una obra después de la cruz. La expiación fue hecha en la cruz, fue completo en la cruz. Pero la expiación también es futuro, después de la cruz, para expiar los pecados del pueblo. Lo que Cristo hizo en la cruz, pagó el precio para los pecados de todo ser humano. Pero no todo ser humano quiere el perdón. Y entonces Él está obrando en el cielo para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos puede ayudar y darnos fe para que participamos en su obra celestial.